Aportando Luz, episodio 64. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Aportando Luz, el podcast en el que hablamos de fotografía nocturna, su técnica, consejos y equipo. Soy Javier Rosano, fotógrafo especializado en fotografía nocturna. Os recomiendo que os paséis por mi página web javierrosano.com, donde podréis ver mis últimas fotografías, el blog con consejos y fotografías nocturnas explicadas, y podréis también acceder a la formación online. Tenéis disponibles cursos para aprender la teoría, la iluminación, la composición o el procesado en fotografía nocturna. Pasad por la web y echad un vistazo a los cursos. En el episodio de hoy hablaremos sobre la fotografía nocturna con móvil. Pero antes de ir con el tema de hoy, tengo que comentaros que este episodio está patrocinado por Vanguard y hoy os quiero hablar de un accesorio que además está relacionado con el tema del episodio, como es el Veo SPH. El Veo SPH es un soporte para smartphone para colocarlo sobre una mesa y grabarnos con el móvil, sujetarlo directamente con la mano para hacer, por ejemplo, un directo en la propia localización y, por supuesto, para colocarlo directamente sobre cualquier rótula y hacer fotografías con el móvil porque es compatible con el sistema Arca Swiss y además tiene diferentes roscas, entre ellas las de 1/4 de pulgada, para enroscarlo en la zapata de cualquier otro sistema o cualquier soporte pues tipo Magic Arm. Está construido completamente en metal, por lo que es muy robusto y muy estable, algo que es indispensable, por supuesto, en fotografía nocturna, pero tiene un peso que es bastante contenido. Además tiene roscas y zapatas tipo flash para añadirle diferentes accesorios, pues como un micrófono o como una luz. Os dejo en las notas del programa un enlace al soporte Veo SPH donde podéis encontrar más información. Y ahora ya sí, vamos con el tema del episodio. El móvil es una herramienta indispensable en la fotografía nocturna. Con él podemos saber la posición de la Vía Láctea, la fase lunar, la meteorología, la nubosidad que tendremos en la localización o la hora también del anochecer astronómico, entre otras muchas cosas. Pero no es nada habitual utilizar la cámara del móvil para hacer la propia fotografía nocturna. Cada vez, tanto el hardware como el software están más avanzados y ese momento en el que la cámara del móvil sustituya o complemente a nuestra cámara reflex o mirrorless, yo creo que está cada vez más cerca o quizás incluso haya llegado ya. Y para hablarnos de la fotografía nocturna con móvil, tenemos en el podcast a Rodrigo Rivas. Rodrigo tiene muchísima experiencia en fotografía con móvil y ha escrito varios libros sobre esta forma de hacer fotografía, así que nadie mejor que él para aportarnos luz en el uso de esta herramienta. Buenas, Rodrigo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado, Javier. Igualmente, muchísimas gracias por pasarte por el podcast y dedicarnos un ratito para hablar de esta herramienta del móvil que todos tenemos encima, pero que yo creo que no le sacamos todo el provecho que le podríamos sacar. Nada, hombre, encantado. Ya sabes que yo, además que soy podcaster también, soy host de otro de otro podcast como es el de Fotolari. Yo encantado de estar en podcast amigos y que hablen de fotografía. Genial, pues encantado y bienvenido. Antes de empezar con el tema del episodio, cuéntanos para aquella gente que no te conozca, ¿quién es Rodrigo Rivas? Bueno, pues a ver, a mí se me da muy mal esto hablar de mí, por eso al final acabo siendo host y me gusta siempre que los demás hablen o hablar yo de los demás, pero yo creo que es así. Pero bueno, pues eso, soy Rodrigo Rivas, soy un fotógrafo, bueno, soy un fotógrafo barra formador, barra divulgador, barra profesor, barra mil cosas, yo qué sé ya, porque en estos años ya llevo ya casi 15 años en el mundo de la fotografía, soy fotógrafo freelance, así como, digamos, el core, ¿no? O la cosa más importante. Y desde hace ya también unos años, pues bueno, muy cerquita de cuando al poquito de comenzar, a los 3 años o así, empecé también con un poco de la formación. Me gustaba mucho el tema de enseñar. Y bueno, ahora actualmente soy profesor de la escuela EFTI desde hace ya más de 5 años. Uh-huh. Bueno, también colaboro y soy colaborador de de medios fotográficos. Fui durante muchos años editor de Shataka, en Shataka Photo también y Uh-huh. Shataka. Y actualmente pues colaboro también como editor y como el host y digamos, el productor del podcast de Fotolari, cerca de 2 años y medio. Que no es poca cosa, ¿eh?
Bueno, la verdad es que mi relación con Iker y con Álvaro se proyecta desde hace mucho, porque claro, ya que te he contado, estuve en Sataka Foto hace muchos años, Ujú. estuve 5 años trabajando y al final éramos compañeros de medios. No éramos compañeros de medio en concreto, pero éramos compañeros, digamos, de todo el mejunje este que había en aquel momento. Así que tengo una muy buena relación con ellos. Qué bueno. Y en esa evolución tuya, en ese proceso, desde que empezaste en la fotografía, ¿cuándo y por qué decidiste volcarte un poco más en la fotografía con móvil y darle pues la caña que le estás dando ahora a todo ese trabajo, esos libros, la formación? Bueno, yo la verdad es que como te he comentado, llevo más o menos casi 15 años en lo que es el mundo de la fotografía de manera ya como trabajo. Ujú. Y el móvil voy a hacer con él 12 años, desde que Jolín. empecé con el móvil. O sea, soy una persona que llevo defendiendo mucho el móvil. O sea, no empecé con el móvil, ha ocurrido con estas nuevas generaciones, porque hace 12 años pues el móvil no era más que un juguete para muchos. Sí. Pero yo empecé hace 15 años, entonces el móvil, había móviles con cámaras. De hecho, yo tengo algunos móviles con los míticos Nokia N70, N90, incluso algunos anteriores, con muy buenas cámaras, pero todavía no tenía esa. En ese momento sí que era casi todo un juguete, ¿no? Entonces, a partir de la salida del iPhone 3G, que yo no lo tuve, me lo dejaban para probar, además, yo me compré el iPhone 4. Y a partir de ese iPhone 4, digamos, en mi primer viaje que hice solo a Estados Unidos, que estuve 3 meses a Nueva York, después de estudiar un máster en la escuela en la que actualmente estoy como profe en EFTI, Ujú. decidí, no sé, ya trabajaba un poco como fotógrafo en muchos aspectos, pero no tenía como tampoco un lugar definido y me marché a Nueva York eh, a buscar un poco no sé, un poco mi inspiración, de encontrarme un poco en dónde debía, ¿no? Dónde debía estar yo dentro del mundo fotográfico. Y fue ahí donde apareció el móvil, entre mis múltiples charlas, o sea, entre mis múltiples charlas con gente de allí que conocía y entre mis múltiples paseos fotográficos que me dejaba mi Canon, mítica Canon 5D Mark II, recién Ujú. estrenadita. Me la dejaba porque pesaba mucho y Claro. yo pasaba muchas horas andando. Pero es verdad que también ese iPhone 4 me lo compré en los últimos momentos acabando el máster y fue gracias a un profesor que tuve un taller, una masterclass de fotografía de moda, que este fotógrafo era como demasiado rocambolesco y ahí, no sé, como que nos inspiró a dar una vuelta a todo. Y yo con un iPhone pensé, bueno, ¿por qué no voy a darle una vuelta a algo, no? Y hice un pequeño trabajo con el iPhone. No, tampoco lo tomé muy en serio, pero ya unido al irme de viaje y al usarlo teniéndolo encima, pues ahí fue donde empecé a hacer mis pruebas y mis primeras fotos. Ujú. Pues fue un paso, imagino que valiente, porque ahora es verdad que las cámaras de los móviles han mejorado muchísimo, tanto a nivel de pues el propio software, las lentes, el procesador, pero en esa época las cámaras de los móviles tampoco daban mucho juego, ¿no? Bueno, no daban juego a priori, ¿no? Porque también era, a ver, fue un proceso de investigación bonito, interesante y también obviamente que la cabeza te explotaba cada 2 por 3 Claro. porque, a ver, tú lo has dicho, no había tantas cosas, entonces, pero había una cosa que sí vamos a llamarla global, ¿no? Que es el proceso fotográfico desde el de una cámara. No Ujú. deja de ser exactamente, no se rige exactamente igual en muchos aspectos, no en todos, pero sobre todo antes. Ahora con la fotografía computacional ya hay un momento ahí que ha cambiado un poco algunas cosas, pero en aquel momento los procesos eran muy parecidos a los que una cámara compacta, podríamos decirlo. Y entonces, claro, gracias a esos conocimientos fotográficos que yo tenía, ¿no? Pues todo lo que puede ser las cosas básicas, desde profundidad de campo, bueno, todo lo que tiene que ver con perspectiva, composición, etcétera, yo lo fui incorporando un poco a fotografiar con móvil, darme cuenta de cuando había posibilidades de usar la profundidad de campo, más o menor, siempre. Entonces, eso fui experimentando, no había casi nada escrito, no había nada en internet por aquel entonces de fotografía con móvil, olvídate. Eso era como prácticamente un páramo y es cierto que me ayudó mucho el conocer a ciertas personas ahí en Nueva York que estaban Ajá. haciendo cosas que era, bueno, Nueva York, Estados Unidos, en algunas zonas de Estados Unidos siempre han ido artísticamente un poquito para la vanguardia y yo lo único que hice fue como mirar, absorber y ir probando. Y bueno, pues poco a poco salieron churros y de churros pues salían cosas mejores y poco a poco. Ujú. Pero fue un proceso de, bueno, de eso, ¿no? Como hacen muchos científicos, ¿no? De experimentar, ir viendo qué sucede y bueno, hasta ir consiguiendo hipótesis, etcétera. Y bueno, lo único bueno era que
se basaba en una ciencia que ya era la propia fotografía y todos los conceptos son prácticamente iguales al de una cámara, con lo Ujú. cual me ayudó mucho el conocer todos esos conceptos, por supuesto. Y ahora mismo es mucho más habitual ya utilizar la cámara del móvil para muchas fotografías, gracias no solamente a la tecnología como ha avanzado, sino también a labores divulgativas como la que haces tú, de ir promocionando esa fotografía con el móvil. Pero en esa época, ¿tus compañeros de curso te miraban un poco raro cuando dejabas la cámara a un lado y utilizabas el móvil? La verdad es que no tanto porque, a ver, mis compañeros de curso, en aquel momento, yo no tenía en aquel momento el móvil como herramienta realmente principal. Entonces, claro, yo lo hice al final, prácticamente, ¿no? Prácticamente del máster que estaba haciendo. Pero sí que es verdad que, claro, cuando empecé a usarlo y empecé a compartir cosas con el móvil, vamos a decir, no eran los comienzos de Instagram, pero casi eran los comienzos de Instagram. Y sí que es verdad que muchas personas empezaron como a preguntarme, ¿no? El por qué yo hacía eso, por qué le daba tanta importancia, por qué ponía tanto énfasis. A ver, debo decir que al final los compañeros de clase nunca, si acabas teniendo, digamos, buena relación, ¿no? Al final acabas teniendo muchos tiempo, acabas estando mucho tiempo con ellos, nunca lo van a ver raro, ni te van a decir Ujú. nada. De hecho, es al revés, ¿no? Cuando tienes mucha amistad con la gente, y más porque yo estuve en un máster que en EFTI era lo que ahora se llama máster de autor, y en aquel momento era un máster de concepto y creación, con lo cual estaba en un máster en el que experimentar era lo mejor. Y eso no lo vieron mal. De hecho, bueno, yo acabé y cuando empecé más en serio con el móvil, ya, como te digo, ya estaba ya estaba fuera, ¿no? De la clase. Pero lo vieron bien. De hecho, mucha gente me preguntaba, ¿no? Me Ujú. preguntaban cosas sobre ello. Se vio peor fuera. Sí. Se vio peor fuera, claro, sí, ya fuera de mi propia clase, quiero decir, ¿no? Ujú. Fuera de los fotógrafos dentro del propio medio, la propia disciplina, fotógrafos profesionales, gente que yo iba conociendo poco a poco, ¿no? Por el hecho de haber trabajado también en estos medios, como te digo, medios fotográficos, etcétera. Y ahí sí que empezó ahí un poco a verse un poco raro lo que hacía. Ujú. Jolín, qué curioso. En ese proceso, desde ese momento en el que estamos hablando de cuando se veía un poquito raro, entre ese punto y ahora, hubo una época en la que mucha gente que no era muy aficionada tampoco a la fotografía se compró una cámara reflex en lugar de una compacta para hacer fotografías de sus viajes, de sus cumpleaños. Después de un tiempo, igual que te ocurrió a ti con esa 5D Mark II, pues muchos vieron que era incómodo cargar con el equipo todo el día. Además, como digo, no era gente que fuera muy aficionada a la fotografía y no le compensaba llevar el equipo todo el día para hacer pues, las fotografías típicas de una ciudad, de un pueblo. Y ahora hemos llegado a un punto totalmente opuesto, en el que el número de personas que lleva una cámara de objetivos intercambiables, reflex, mirrors, lo que sea, o incluso una compacta, mientras hacemos turismo, ha bajado mucho. Es una cosa que me pasa a mí, y por lo que he visto también estas vacaciones en verano, también le pasa a muchísima gente, que cada vez se ven menos reflex, menos mirrorless, mientras pasas en vacaciones o en fin de semana por un sitio que sea más o menos turístico. ¿Qué ha ocurrido para que en estos escenarios, digo, cumpleaños, turismo, viajes, los móviles se hayan comido casi por completo a las compactas e incluso también a las cámaras de objetivos intercambiables? Es una cosa que dije hace mucho tiempo y como te digo, mucha gente siempre pues me decía de todo con respecto a esto porque siempre se ha creído que la fotografía, si la analizamos y nos da por estudiar un poco, siempre es bueno porque la gente, perdona que me vaya un poco con esto, pero te voy a hacer una explicación para conectártelo, ¿no? Y que la gente Ujú. lo entienda. Siempre se ha dicho, siempre la gente que nos gusta la fotografía nos gusta creernos el centro del mundo, pensar que ese 1% de que estamos más metidos dentro de la fotografía somos los únicos que entendemos y que la fotografía es nuestra. Pero a mí la fotografía con el smartphone, cuando empecé, poco a poco, me hizo ir entendiendo que el móvil o la propia fotografía o sea, estaba más allá de este punto, ¿no? De digamos, esta zona tan pequeña en el que nosotros nos encontramos. Y la fotografía a lo largo de la historia eh, es una, es arte, ¿no? Aunque mucha gente diga que no, pero al final forma parte del arte de una manera u otra. Y el arte también tiene mucho que ver con los cambios sociales. Los cambios sociales son esenciales. Entonces, si tú estudias la historia de la fotografía, te darás cuenta
que la fotografía, igual que la pintura, igual que otras múltiples artes, han cambiado en función de la sociedad. Las Sí. demandas sociales, de los típicos, ¿no? Las formas de vida, las formas de movernos, de estar, etcétera. Y eso es lo que ha pasado. Al final, las personas, las propias personas, no tú y yo que estamos más metidos dentro de la fotografía, porque nosotros no somos nada, entre comillas, para todo lo que tiene que ver a día de hoy el segmento fotográfico. Desde luego. Simplemente ese segmento fotográfico llegó un poquito más a la sociedad que antes no llegaba. La sociedad vio lo fácil que tenía esto unido a las redes sociales y eso se metió en una batidora y se expandió, ¿no? Se expandió y todo el mundo empezó a querer hacerlo. Empezó a querer compartir su día a día, empezó, o sea, y al final ha sido la propia gente la que ha hecho que esto se haga más grande. ¿Por qué? Porque al final, bueno, es la ley de oferta y demanda. Si hay mucha gente que quiere algo, los propios fabricantes saben que hay dinero. Con lo cual, meten más I más D, más dinero para que todo mejore y al final es así. Y al final el móvil es una empresa, o sea, es una industria grandísima, ¿no? Sí. La industria de los smartphones es grandísima. Entonces han inyectado mucho dinero y hay mucho más dinero de lo que nosotros podamos pensar, porque nosotros hablamos de Canon, hablamos de Sony, hablamos de Nikon, desde el aspecto fotográfico, cuando he dicho Sony, y creemos que eso es muy grande. Pero al lado de una empresa que hace móviles como pueda ser Apple o pueda ser Huawei o haya sido Xiaomi, no es nada. O sea, no es absolutamente nada. Con lo cual, imaginaros la cantidad de dinero que se mueve dentro de esto. Y eso es lo que ha sido, ¿no? La aparición de las redes sociales con dar esa pequeña parte, ¿no? Ese pequeño caramelito que llevaban los móviles al principio, dárselos a una persona del día a día. Y ha sido, pues, poco a poco ir expandiéndose todo eso. Y como comentaba en la introducción, el móvil ya hemos visto que a nivel de fotografía nocturna es una herramienta indispensable para planificación, entre otras cosas. ¿Tú lo has probado? ¿Podemos hacer fotografías nocturnas con la cámara del móvil? ¿Se Sí, puede a llegar a ver, hacer? yo no soy fotógrafo nocturno, o sea, o fotógrafo que hagáis astrofotografía, porque bueno, la verdad es que para mí eso es, ya digo que me encanta. Yo además tengo a una persona que conoces muy bien, que es Javier Martínez Morán, Ujú. es compañero de editorial y hace unas fotos Sí, estupendas. Eh, y para mí, o sea, sois gente que, digamos que vuestras fotos están a años luz, nunca mejor dicho, de lo que yo soy capaz de hacer, ¿no? Pero sí que lo he probado, porque al final, o sea, una de las cosas que yo me he especializado un poquito es ir probando todo este tipo de tecnología, cómo va avanzando y qué posibilidades tiene. Y es verdad que ha mejorado muchísimo. En estos últimos 5 años podríamos decir que la fotografía nocturna con el móvil ha conseguido avanzar una barbaridad. 5 años en fotografía tecnológicamente no es nada. Si tenemos en cuenta cuántos años tiene la fotografía, que estamos hablando de digamos, una disciplina tecnológica también, vamos a meterlo dentro de la tecnología, sí. que tiene 183 años. O sea, 5 años en 183 años no es nada. O sea, de no poder hacer prácticamente ninguna foto fotografía nocturna con un móvil, hace 5 años a poder hacer fotos que mínimamente, a ver, no estoy diciendo que puedas hacer una impresión increíble, pero para una pantalla a lo mejor de 10 pulgadas te aguanta y puede enseñar en una sola toma una Vía Láctea si estás en un lugar adecuado, ¿vale? Ujú. Entonces, hombre, decir que a día de hoy es una herramienta perfecta, no te voy a, sería absurdo decirte que sí, no lo es todavía, pero que va por un camino bastante bueno para poder ser una herramienta perfectamente factible, pues yo te diría que sí. Yo te diría que sí. Complementaria, por supuesto, ¿eh? No Ya. no va a sustituir en absoluto una cámara para algunas cosas. Para algunas cosas. Por ahora, eso te iba a decir, nunca digas de esta agua no beberé, No, porque, para nada, yo menos. ¿Qué te voy a contar yo, claro. no? Por eso te digo que por ahora no la veo como una sustituta de una cámara y a lo mejor Ujú, tampoco la veré, no la veo tampoco en 5 años, también te lo digo. ujú. Creo que va a avanzar mucho en otros 5 años y va a ser una herramienta que vas a poder tener como un gran complemento, pero todavía no la veo para que te dé una gran calidad como con respecto a una cámara Claro, es más que ancha. estamos hablando también de una disciplina, sobre todo, no sé, Vía Láctea o situaciones con muy poquita luz, en la que exigimos muchísimo a nuestras cámaras y que hay cámaras de objetivos intercambiables de gama baja, de gama media,
que ni siquiera tampoco te permiten trabajar de una forma cómoda o con una cierta calidad. Y estamos también hablando de móviles, que lo que decías, pues poquito a poco van subiendo peldaños y van llegando a tener esa tecnología para poder hacer fotografías nocturnas, como la que vi tuya y que fue el germen de esta conversación de la Vía Láctea que hiciste, si no recuerdo mal, con un iPhone, ¿verdad? Sí, fue, vamos, una quedada muy pequeñita que hizo Jesús García Flores. Ujú. Nos fuimos, nada, estuvimos el Pablo Gil, que también hace, no tiene nada que ver tampoco. Nos juntamos gente que no hemos hecho prácticamente fotografía nocturna nunca, ¿no? Somos de disciplinas totalmente distintas y nos juntamos porque nos llevamos muy bien y demás. Entonces nos llevó a un sitio que, bueno, él claro, él sabe mucho de esto, como Sí. vosotros, entonces sabéis muy bien dónde tenéis que ir, que las localizaciones, digamos que en esto es fundamental, obviamente. Y bueno, pues lo pusimos a prueba. Yo fui el único que lo hizo con el móvil. Ya, obviamente, ya dije, me podía haber llevado mi cámara, pero Yo he al venido a final jugar. dije, yo he venido a jugar, ¿no? Yo siempre digo, mira, ya que estoy aquí, yo siempre vengo a jugar, ¿no? Y al final lo hice con un 13 Pro, que es el móvil que uso a día de hoy, Ujú. y con el modo noche. La verdad es que bien, o sea, pues no sé, no serían como, no sé si alguna toma tendría como 15 segundos o 7 segundos, depende un poco, ¿no? También estuve jugando porque con el modo noche del iPhone puedes pararlo cuando quieras, ¿no? Tienes 30 segundos, pero tú puedes elegir cuando lo paras. Ujú. Y la verdad es que lo hizo bastante bien. Es verdad que obviamente lo que te contaba, ¿no? Todavía le queda bastante. También debo decir que en los modos noche en algunos otros móviles están un poquito, en algunos móviles como podría ser a lo mejor los Xiaomi, el Xiaomi 12 Pro o a lo mejor el nuevo Vivo X80, tienen, o sea, digamos que tienen menús específicos para tomas de larga exposición y nocturnas. Ujú. Y a lo mejor están un pelín más enfocados. Es verdad que luego con los iPhone pues hay más aplicaciones que te permiten exprimir un poquito más, ¿no? Pero en general creo que los móviles empiezan a ver el músculo, ¿no? Un poquito, ¿eh? Por supuesto. Que ya sé que me va a venir aquí gente a decir, oye, pero donde esté mi cámara de full frame y tal, ya lo sé, ya lo sé. Yo solo digo que poco a poco van dando muestras de que, oye, se puede hacer cosas, ¿eh? Claro, es que ese argumento de no lo va a hacer igual que mi cámara reflex o mi cámara mirrorless, también lo podemos decir hace poquito de una fotografía de paisaje diurno. Y mira cómo estamos ahora. O sea que, pues eso, hay que darle tiempo porque seguro que antes o después llegará. Hablabas del modo noche. ¿Cómo funciona ese modo noche? ¿Va captando, va haciendo diferentes fotos y luego las va sumando? ¿O cómo trabaja? Exacto, eso es. Va trabajando de esa manera, ¿no? Es una multiexposición, para que lo Ujú. entendamos, ¿no? Es una multiexposición que eso consigue tener dos ventajas. Por un lado, consigues tener varias exposiciones para luego mezclarlas. El modo noches que tiene el iPhone es muy parecido a lo que en Olympus es el modo este, que no, ahora mismo no me En Live acuerdo cómo. Composite. El Live Composite, eso. Joder, fíjate, yo tengo Olympus y no sé, nunca me sale. Siempre el nombre, siempre me lío. Live Composite, ¿no? Porque lo que hace es que cuando se va a quemar una zona, pues ya sabes tú pues que la deja de exponer, entonces va haciendo diferentes tomas y luego lo que hace es superpone. Gran ventaja del móvil, que tiene un procesador inmensamente más rápido que el de una cámara, porque al final es un ordenador, y esa es la gran ventaja, y es lo que hace que tú ni te enteres y que consiga tener la foto tan rápida. También eso, otro aspecto a favor es que al tener diferentes exposiciones lo que haces es reduces el ruido. Pero Ujú. claro, el ruido digital ya sabes que es aleatorio, con lo cual al tener múltiples exposiciones consigues reducir el ruido. Pasa mucho que mucha gente dice, ¿cómo consigues reducir el ruido teniendo que sacar una foto de esa forma, ¿no? Cuando no hay luz? Pues es un proceso que no está inventado de ahora, ¿no? Las multiexposiciones para reducir el ruido, aunque no fueran necesarias porque no necesitaras distintos tipos de luces para hacer ni HDR y más, ya se hacía antiguamente para reducir el ruido, sobre todo Ujú. al principio de la fotografía digital. Con lo cual, digamos que con esa multiexposición mata dos pájaros de un tiro los móviles, ¿no? Es como que matan Claro. dos pájaros de un tiro. Eso es. Y a la hora de hacer fotografía nocturna, como decíamos, ¿no? Al final exigimos mucho al equipo, ya sea una cámara reflex, mirrorless o un móvil. Eh, ¿Qué recomendación darías tú o qué crees que debería tener un móvil para poder hacer una fotografía nocturna decente? Que dispare en RAW, que tenga una lente luminosa, el modo noche o qué necesitarías tú? Obviamente el modo noche es bastante importante porque los móviles a día de hoy, por mucha cantidad de tiempo que les puedas exponer, esta fotografía computacional que se tiene
no se puede usar de manera manual. O sea, si tú pones el modo manual, en el momento en el que tú pongas una cantidad de tiempo muy alta, se te va a quemar. O sea, es muy difícil, ¿no? ¿No? Es bastante complicado porque aquí además el diafragma tú no lo puedes controlar, entonces es fijo y es verdad que los modos noche actúan, digamos, con ese automatismo que tú tampoco puedes llegar a controlar, pero que está prácticamente, o sea, está pensado prácticamente para esto, ¿no? Para directamente tú vas a hacer una foto nocturna y ya vas casi con lo que quieres, ¿no? O sea, vas diciendo, voy a hacer una foto nocturna a la Vía Láctea. Bueno, pues pones esta opción. Es, es un poquito, es como un modo semiautomático porque Sí. aunque tú no le pones los valores, tú también le puedes decir cuándo parar, ¿no? Y como es muy visual, pues al final, bueno, es una forma medio de... Yo estos modos no son, a ver, fotográficamente semiautomático ya sabemos que es algo cuando tú dejas un valor fijo y el otro lo va eligiendo la cámara. Yo esto lo llamo semiautomático entre comillas porque tú decides visualmente cuándo parar, ¿no? Es como una forma de decir, o sea, la foto no me la saca directamente la cámara si yo no quiero, pero me da una opción de yo decir hasta aquí, ¿no? Entonces yo lo llamo así, entiendes este paralelismo que no es igual que no es igual que a la hora de lo como podría ser técnicamente aprender fotografía. Entonces sí que es muy parecido esa forma de trabajar a lo que decías del modo Live Composite de Olympus, que tú vas viendo la fotografía en la pantalla y cuando quieres la paras y se termina. Exactamente, lo único que pasa es que Live Composite sí que te va enseñando si tú quieres el histograma y en Ajá. este caso todavía no hay, yo por lo menos no he visto ninguna app que te vaya enseñando el histograma. Va a verlo, porque al final el histograma es la única forma real de tú saber si una foto está bien expuesta en un móvil, ya que no tenemos fotómetros, vamos a decir, o sea, el fotómetro que nosotros vamos viendo en la cámara no lo vemos, no lo tenemos en el móvil, realmente no aparece como tal. Entonces, la mejor manera de saber si una foto está bien expuesta son los histogramas en el móvil. Y más de noche, que siempre la pantalla nos lleva a engaño también. Exacto. Y no sé si hay diferencia entre móviles Android, móviles que estén basados en, bueno, móviles de iPhone, a nivel de fotografía nocturna. ¿Ves que hay una de las marcas que sobresale respecto a otro? Bueno, más que marcas, sistemas operativos. Sistema operativo, ¿no? Yo creo, a ver, ya te digo que tampoco soy súper experto porque a lo mejor saldrá hay algunas aplicaciones en iPhone que sí que están haciendo bastante uso de la fotografía nocturna. Ujú. Es verdad que iPhone lo hace muy bien con alguna aplicación de terceros, que no lo hace del todo mal, pero si hablamos de marca sin más, o sea, que ya lo saque en la aplicación nativa, es verdad que Android tiene móviles como Vivo, como el último Vivo que te digo, el X80, por ejemplo, o algunas marcas como Xiaomi o Oppo incluso, tienen menús concretos para poder hacer esto. La aplicación nativa de iPhone es un poco, yo digo que la aplicación nativa de iPhone es para mi abuela, para mi madre, porque está realmente hecha en general para eso, ¿no? Para darle al botón y que la foto salga sin estar movida y como foto recuerdo. A partir de ahí, en el App Store sí que hay varias aplicaciones, algunas aplicaciones, no hay muchas, eso es verdad, que sean muy buenas, pero hay alguna aplicación que hace que también el móvil funcione bastante bien. Son de pago y esa es la gran diferencia Ya. con Android. En cuanto a calidad, yo sí que te puedo decir que todavía las tecnologías están muy a la par, porque es una cosa que, como te digo, todavía está avanzando. Ujú. Eh, creo, creo, a mi modo de ver, que en ambos sistemas están bien. Está haciendo bastante bien la cosa y ya sea por aplicación de terceros o por el sistema nativo, ya que en Android todo hay que hacerlo con sistema nativo porque las aplicaciones de terceros que puedas encontrar en Google Play son muy malas. De ahí que todos estos modos estén en las aplicaciones nativas. Ujú. Es curioso que al decir las marcas de Android, no has mencionado, por ejemplo, Samsung, que por lo menos yo es una de las que tengo, no sé, como idealizadas de que en fotografía suelen ser las que dan una mejor calidad, pero has mencionado Xiaomi, Oppo, pero Samsung las pasó por alto. No, se me ha olvidado. Es que son Ah, vale, muchas. vale. No, no, se me ha olvidado porque al final son muchas, ¿no? Son muchas que lo están haciendo muy bien. Samsung también, o sea, quiero decir, fotográficamente Samsung es muy buena, pero se han puesto mucho las pilas en Android las marcas chinas, ¿eh? Las marcas Ujú. chinas se han puesto mucho las pilas. De hecho, ahora es una parte fundamental. De hecho, pues todas las alianzas que hay ahora a día de hoy de las marcas chinas son prácticamente todas, o sea, digamos, con fabricantes importantes europeos que han sido de toda la vida, por ejemplo, de lentes o demás,
aunque no son alianzas de construcción, entendamos, no son alianzas más de revisión y de ayuda al color, etcétera, como son Leica o como son Zeiss, pero eso implica que se lo están tomando muy en serio, ¿no? Por Claro. ejemplo, es el hecho de Vivo, por ejemplo, que te lo acabo de comentar, ahora mismo lleva una alianza con Zeiss, sin ir más lejos, o Xiaomi, que ahora ha recogido el testigo de Huawei con esa alianza con Leica. Entonces, bueno, digamos, a ver, son empresas, es verdad que Leica o Zeiss, obviamente, no trabajan gratis, no hacen esto gratis, pero tampoco se van a liar por la firma que tienen y el nombre que tienen, no se van a liar con cualquiera. Claro, Eso no da les una conviene. muestra, digamos, de la fuerza que también tienen, ¿no? Tienen cuidado con quién ponerse, con lo cual se me ha olvidado Samsung, pero quiero decir que para mí fotográficamente puede estar perfectamente a la altura de estas marcas, ¿no? De Qué bueno. mercado. Bueno, sobre todo importante también, igual que en cámaras de objetivos intercambiables, tener muchas opciones y que no haya una marca que sea dominante, porque para el usuario es mucho mejor tener un abanico amplio, no solamente a nivel de que te guste más un sistema o físicamente una cámara o un móvil, sino que también a nivel de precios, pues siempre es bueno para nosotros. Vale, eso a nivel de cámara, de objetivos, también pues a nivel de hardware y a nivel de software de revelado, ¿hay alguno que recomiendas por encima de otros? O... A ver, el problema del software de revelado es que lo importante que tiene aquí es que como yo a día de hoy en muchas de las tomas, aunque tengan fotografía computacional, ya se puede disparar en RAW, porque ese Ujú. RAW, aunque esté un poco cocinado, no es un RAW súper limpio, eso sí que hay que decirlo, ¿no? Es un pequeño, está un poco cocinado. Pero claro, esa era el gran hándicap que tenía al principio esa fotografía computacional, que teníamos un archivo JPG ya súper cocinado y a la hora de intentar hacer algún cambio, pues sufría, ya que el sensor era pequeño. Lo importante es que sea capaz de leer un RAW. Eso es importante porque ya digo que a día de hoy incluso tomas como la foto nocturna se pueden hacer en RAW. Ujú. Te puede dar un RAW un poco cocinado, por supuesto, pero ya te permite tener una pequeña amplitud en cuanto a un poquito más de rango dinámico, etcétera. Y eso hay que usarlo a pesar de que esté cocinado, ¿no? Y entonces, aplicaciones que hagan eso, a mí me gusta mucho Lightroom por el hecho de que tengo esa continuidad tanto en iPad como con Mac o el PC, cualquier cosa lo que tengáis vosotros, vamos, Ujú. la gente que nos está escuchando, pero tienes esa continuidad porque además es la misma aplicación, ya sea Claro. en el móvil, además es exactamente la misma. Ujú. Obviamente para hacer esto tienes que tener el Lightroom de suscripción, Sí. que bueno, al final si sois fotógrafos pues lo tendréis con el Photoshop o los que tengáis otro tipo de aplicaciones, a lo mejor lo tenéis todo el paquete de Adobe. Hay gente que usa también Snapseed, que no está mal. También lee ciertos RAWs. Sobre todo los de los móviles no hay problema porque los RAWs de los móviles son todos DNG. Todos los móviles sacan RAWs DNG, con lo cual son RAWs libres. Em, pero tienen pequeños problemas como por ejemplo a la hora de reducir el ruido. No tiene reducción de ruido. Y eso en un móvil, dependiendo de cómo lo hagas, ahí hay un problema. Claro. Porque el hecho de que un RAW, aunque tú dispares en RAW, esté un poquito cocinado, tiene que ver con esta pequeña reducción de ruido que ya le ha aplicado el móvil, de Ujú. manera muy certera. Y a veces te necesitas reducir un poquito y hay aplicaciones como Snapseed que le faltan opciones. Está muy bien para cualquier creador de contenido, para incluso fotos en las que sepas que la iluminación está correcta, la exposición está bien, hay muy poquito ruido, pero por ejemplo para fotos en las que ya tenemos situaciones de luz más complejas o mucho contraste o incluso situaciones, pues eso, nocturnas, no soy muy de usar Snapseed por Ya. este tipo de situaciones. Lightroom me parece una aplicación muy potente. Genial. Y comentabas antes que quizás ha sido hace 5 años cuando los móviles han dado ese salto también en fotografía nocturna y han empezado ya a poder trabajar más, pues modos noches. ¿Qué crees que ha sido el cambio que ha propiciado eso? ¿Ha sido a nivel de lentes, de sensor, o es más de la parte de fotografía computacional, de inteligencia artificial? ¿A qué se debe más? Aunque todo eso al final es un engranaje, porque en el móvil al final de verdad todo es un engranaje, creo que sobre todo es la mejora de la fotografía computacional. La fotografía computacional, mucha gente cree que es el tamaño del sensor, ¿no? Como la fotografía al final tiene que ver mucho con el tamaño del sensor, si podemos capturar y demás. Con el móvil no es así. El móvil es la unión, o sea, la fotografía con el móvil es la unión del sensor, pero también del procesador. Ujú. Ambas dos partes son fundamentales y por igual. Y por igual. O
O sea, no, en una cámara a lo mejor el procesador es bastante más importante para tener una ráfaga, tener más buffer o demás, y para tener una lectura más rápida de escritura o de poder ver más la foto en la pantalla rápidamente. Sin embargo, en el móvil no solo es eso, sino también sirve para todos estos cálculos complejos que se hacen de multiexposiciones y demás. Entonces, creo que la fotografía computacional es lo principal, que viene unido obviamente a la mejora del sensor y del procesador. Ujú. Y comentabas que no ves todavía, a muy corto plazo al menos, que la cámara del móvil sustituya a nuestras cámaras mirrorless en fotografía nocturna. ¿Qué crees que le falta al móvil para poder llegar a sustituir a nuestras cámaras en fotografía nocturna? ¿Que es a nivel otra vez de lentes, de software, de cómo lo ves? Hombre, yo creo que primero, obviamente, creo que es la capacidad de recoger más luz de manera con más calidad, ¿no? Quiero decir, o sea, necesita recoger más una luz, o sea, más luz, ¿no? Tener una forma de recogerla con más calidad. De momento lo va haciendo y creo que tiene que ir mejorando ese proceso, ¿no? Ese proceso computacional tiene que ir mejorando mucho, mucho, mucho más. Ujú. Que eso, no, yo no tengo ninguna duda de que va a ser rápido, pero el problema está más allá de eso en que no tenemos tanta versatilidad porque no tenemos tantos controles Ujú. todavía sobre ello. Y luego además, pues claro, la versatilidad de que todavía digamos, las lentes, ¿no? Toda la versatilidad que tenemos de lentes no es exactamente igual, ¿no? Estamos más limitados todavía. Creo que es un hándicap que todavía, bueno, poco a poco, aunque los móviles tengan dos, tres lentes, pero claro, hay algunas que, por ejemplo, los teles todavía están muy flojitos. Los Ujú. subtriangulares también están bastante flojos en los laterales, no recogen la misma luz. Entonces, yo creo que también el avance de eso y el avance de lo que te ha comentado irán haciendo que poco a poco podamos, unido a que también podamos tener un poquito de control tocando esos controles manuales sin que las fotos se nos quemen. O sea, yo Ujú. creo que es una mezcla entre poder ir tocando parámetros de manera manual y que la fotografía computacional vaya adaptándose a esos toques que nosotros hagamos. Ujú. Genial. Y viéndolos del otro punto de vista, ¿hay algo que las cámaras reflex o mirrorless puedan aprovechar de la tecnología de los móviles? Yo creo que deberían y creo que es una de las cosas que yo ya dije en su día que estaban tardando. Creo que muchos usuarios, que además yo que ya digo que soy usuario de Olympus, llevo muchos años, eh, cuando yo enseñaba el Light Composite a mucha gente que usaba Canon, se quedaba diciendo, ¿pero esto qué es? Pues eso es fotografía computacional Ujú. aplicada a una cámara, no es ni más ni menos. Con lo cual creo que podría hacer mucho uso de esto. Es verdad que hacer eso yo creo que les daría ese punto de bajarse los pantalones con respecto a una tecnología que ellos nunca han querido y que han desdeñado, ¿no? Bastante. Yo he tenido muchas luchas, ¿no? Incluso con algunas marcas sobre esto, de cámaras. Entonces, bueno, pero yo creo y que al final, bueno, está bien eh, corregir, ¿no? Digamos, tus errores, está bien. Y yo creo que llegará un momento en que aunque lo hagan de manera muy elegante, lo tendrán que hacer. Y es una tecnología que la deben hacer, ¿eh? Porque si Claro. no... Y es que además les puede pasar igual que pasó con los mirrorless, que se resistían un poquito también a abandonar el espejo, nadie lo quería, querían seguir pues con su mercado tradicional, hasta que hubo alguna marca que empezó ya con eso, le fue muy bien y fueron el resto detrás. Y claro, una vez que empiezas detrás, o tienes una gran mejora o coger al líder es muy complicado. Entonces quizás también aquí pasa algo parecido. El primero que dé ese salto a la fotografía computacional, a meter mejores procesadores, a, no sé, aplicaciones, formas de hacer la fotografía, quizá pueda tener mucha ventaja y adelantar al resto. Es posible, pero aquí entran muchos factores que volvemos a decirlo, ¿no? Nosotros estamos en un mundo fotográfico en el que si nos metemos fotográficamente solo a dar al botón, a meter, cambiar parámetros y demás, no nos damos cuenta de cuando yo digo que siempre es bueno abstraerse, ¿no? Es hacer como que estás arriba, ¿no? Yo siempre digo que es ponte como si fueras Dios, ¿no? Solamente a mirar. Solo a mirar lo que ocurre alrededor, no que tú te creas el Dios del mundo, pero solo a mirar lo que ocurre a tu alrededor sin estar tú, ¿no? Eh, y te das cuenta que hay cosas muy importantes que tiene que ver, por ejemplo, Sony. Si Sony hace eso, se carga su división de móviles, por ejemplo. Entonces, pero si Sony hace lo otro, o sea, es como que tienen que tener una balanza y saber cuándo es el momento indicado, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, Sony, que ya sabes que es un fabricante que hace de todo, entonces Sí. tiene que tener sus divisiones de una forma como llevarla a una balanza en la que todo pueda ir incorporándose de una manera,
bueno, sin destruir la otra, ¿no? Entonces, Ya. si lo mismo metes una tecnología en uno, tienes que ir incorporando otra que haga que tu cámara sea aún así motivo de tener tu cámara y no irte al móvil y dejar tu cámara, ¿no? Entonces, Ya. yo creo que hay muchas tecnologías y muchos procesos de las empresas que también tienen que ver mucho con el marketing y con cuándo incorporar todo ese I más D. Ujú. Canon, Nikon, también hay que entender que han debido, por ejemplo, Canon, Nikon o algunas empresas como estas, han debido de usar muchísimo dinero en I+D en ciertas tecnologías que a día de hoy a lo mejor les estamos usando, ¿no?, ahora en las cámaras, pero que su inversión ha sido hace muchos años, con lo cual tienen que recuperar esa Hay que inversión. amortizarlo, sí. Claro, entonces yo no les echo la culpa, ¿no? Es una forma de hablar, ¿no? Cuando te decía deberían y tal, es como, es un chascarrillo hacia ellos, pero también yo que he trabajado en empresas muy grandes en las que tú estás en tu departamento y te crees que tu departamento es el único, luego te das cuenta que cuando vas a hablar con otra persona que está encargada de otro departamento, también tiene sus cosas, ¿no? Entonces, debería, sí, pero entiendo también que a veces no es tan sencillo como parece. Como nos gustaría, además, también. Muy bien. Y como decía al principio, tú tienes varios libros relacionados con la fotografía con móvil. Cuéntanos qué podemos encontrar en esos libros, qué podemos aprovechar de ahí para fotografía con móvil en general y no sé si algo para fotografía de paisaje, fotografía nocturna. Pues a ver, en realidad son libros pensados sobre todo para entender un poco el proceso fotográfico que podríamos tener con una cámara, pero también llevándolo a un móvil, ¿no? Porque es verdad que lo que te comenté al principio, ¿no? O sea, al final el proceso fotográfico es muy parecido, es igual, pero hay mucha gente que parece que cortocircuita en el momento que tiene un móvil, ¿no? Porque Ajá. no lo ve como una cámara, eh, no cree que hay ciertas posibilidades de hacer ciertas cosas igual que en una cámara, hay ciertas diferencias, pero al final se llega al mismo punto. El problema es que ese proceso puede ser diferente en algunas cosas. Y eso es lo que explico en el libro, ¿no? Por ejemplo, cómo entender que la profundidad de campo, pues es verdad que con una cámara con un diafragma variable es mucho más sencillo. Con un móvil, pues nos vamos a tener problemas. A veces hay que usar el modo retrato, a veces no. A veces el modo retrato no es bueno y hay que entender que, por desgracia, tenemos mucha profundidad de campo y tenemos que ayudarnos de la composición, del cambio de perspectiva para conseguir esa tercera dimensión, etcétera. Es como una forma de que tú, si tienes también conocimientos fotográficos con una cámara, puedas incluso entender que también puedes llegar a ciertas soluciones con un móvil, ¿no? Ujú. Incluso para gente que no tiene, o sea, oye, que quiera aprender fotografía, también desde cero también está porque está pensado y se explica un poco los parámetros básicos también. Eh, Hago un repaso del móvil o del uso del móvil en algunas disciplinas. Obviamente mi último libro es de hace un par de años, bueno, sí, un par de años, porque es de finales del 2019, con lo cual todavía la fotografía nocturna no me he atrevido, digamos, a ponerlo, no me atreví a ponerlo porque todavía lo veía lo que te digo, ¿no? Estaba como un poco, sí que se empezaba a hacer ciertas cosas, de hecho hay alguna foto creo, no sé si es de Javier, Ujú. Javier de hecho incorporó alguna foto al libro, Sí. pero no está explicado 100% cómo hacer una foto. Eso sí te digo, tengo pensado sacar uno a lo largo del año que viene. Y Ajá. obviamente la fotografía nocturna sí que ya es una cosa que los Qué móviles bueno. están puesta Ujú. importante, con lo cual habrá un pequeño apartado hablando sobre ello y cómo hacer ciertas cosas. Genial, qué bueno, muy bien. Y si alguien quiere aprender contigo, además de con los libros, sobre cómo utilizar el móvil para hacer fotografía nocturna, pero de una forma más presencial, ¿cómo lo pueden hacer? Lo que pueden hacer de momento es seguirme en redes, Sí. tanto en mi Instagram como en mi Twitter, porque yo no suelo dar muchos talleres, ¿vale? Hasta hace poco, bueno, ya te digo, estoy bastante metido en otras cosas, ¿no? Entonces, doy mucha formación a empresas con respecto al móvil, Ujú. porque eso sí que lo hago. Muchas empresas que no son fotógrafos, mucha gente son community managers o yo que sé, incluso he llegado a dar clases a baristas o a. Anda, Claro, porque el móvil al final es una herramienta que está en el día a día de todos, ¿no? Todo el claro. mundo necesitamos enseñar, marketing, etcétera. Entonces, eh, no doy tanto y lo que daba a día de hoy lo daba en EFTI, pero vamos a incorporar la fotografía móvil dentro del plan seguramente a partir de este mitad de año, o sea, la mitad de año que nos queda, seguramente lo incorporemos, lo tenemos que hablar ahora en septiembre, lo vamos a incorporar dentro de un ciclo, del ciclo profesional que hay de 7 meses, o sea, las Ujú. clases van a ir incorporadas dentro de ese ciclo, con lo cual se le va a dar una importancia ya, digamos, real al móvil también dentro de un, digamos, un mundo profesional o lo que sea, podría llamarse. Entonces, ahora estoy en un proceso en el que quiero ver cómo hacerlo, ¿no? No sé, por tanto,
le digo que mejor que me sigan en redes porque algunas cosas en Madrid antes, por ejemplo, que yo vivo en Madrid, resido en Madrid, no lo daba porque lo hacía solamente en EFTI y ahora probablemente pues haré algunas cosas en Madrid y Barcelona, etcétera, etcétera. Pero yo creo que será todo a partir de 2023. Vale, genial. ¿Has recomendado que te sigan en redes sociales? ¿Página web tienes? Ahora digamos que la estoy viendo porque con esto de la formación que estoy dando a empresas, Sí. la estoy dando un giro y me la voy a llevar un poco más hacia el aspecto formativo. Vale. Pero bueno, la página de rodrigorivas.es, por si alguien, porque ahí también tengo el email, por si alguien me quisiera preguntar algo. Vale, genial, muy bien. Pues nada, ya sabéis, seguidle en redes sociales para no perderos sus fotos. Estad atentos también a ese libro de fotografía con móvil donde tendrás apartado fotografía nocturna. Y luego también, pues ya sabéis, tenéis el móvil siempre a mano para poder utilizarlo. El trípode ya lo tenéis. Ahora falta comprar un adaptador para el móvil al trípode. Pero eso, comparado con lo que nos gastamos en un cuerpo o en un trípode o en una lente, no es nada. Así que pues dale una oportunidad que seguro que nos sorprende y lo acabamos echando pues, en nuestra mochila también para, pues eso, como una herramienta más, ¿no? Para apoyar a nuestra cámara principal. Pues nada, Rodrigo, me ha encantado de verdad charlar contigo, que te hayas pasado por el podcast para hablarnos de esta fotografía nocturna con el móvil. Pues como decía, ¿no? Que siempre tenemos todos encima, pero que quizás pues nos exprimimos al máximo o como deberíamos. Así que nada, muchísimas gracias. Nada, a ti y a todos tus oyentes. Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, Rodrigo, un fuerte abrazo, hasta luego. Chao. Y hasta aquí este episodio en el que hemos hablado de fotografía nocturna con móvil. Si os ha gustado este episodio, suscribiros para no perderos los próximos capítulos y si queréis colaborar para que el podcast llegue a más gente, os agradeceré vuestros me gustas, valoraciones y comentarios. Muchísimas gracias por escucharme y por vuestro apoyo. Hasta el próximo episodio.